Estamos viendo cómo la estrategia de Satanás de enviar a muchos mentirosos en forma de sectas y charlatanes para que vayan alarmando a la población, para que ellos den fechas exactas de la segunda venida de Jesús, contradiciendo totalmente las enseñanzas de Jesús sobre el día y la hora de la segunda venida. Y estamos viendo que hay otro grupo que no cree en Jesús. Unos están produciendo miedo y otros ya no creen en Jesús, que no están esperando. Y ahí hay muchos obispos, muchos cardenales que no hablan de la segunda venida de Jesús. Es importante entonces hacer notar que muchas de las sectas que ahora andan y dividen a los cristianos proclaman y enseñan ciertas verdades con las cuales van atrayendo a la gente, pero inmediatamente van arrastrando a la división, al odio y al fanatismo, cosa que ya no está bien y por lo que se puede deducir que no son de Dios. Por ejemplo, enseñan que cuando Jesús venga todo será felicidad y que la tierra no será destruida sino restaurada. Ambas cosas son verdad. Pero al dar fechas de la venida de Jesús, al hablar en contra de la iglesia de Jesús y su representante, el Papa, al desprestigiar a la Madre de Jesús, vemos que no son de Dios, sino instrumentos del demonio. Son gente disfrazada de corderos con una aparente piedad, pero que al final van a sacar a relucir sus más bajas pasiones, con lo que vemos que son hijos de Satanás. Y entonces, hermano, tenemos que estar preparados, capacitados, porque al final de los tiempos el enemigo va a usar toda clase de armas con falsos maestros que van a querer engañar a la verdadera iglesia. Necesitamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo y teniendo cuidado siempre, porque nuestra iglesia también se va a dividir, hermano, y tenemos que saber reconocer, iluminados por el Espíritu Santo, cuál es la iglesia fiel, guiada por un papa según el orden de San Pedro, y una iglesia apóstata guiada por un papa masón o un papa marxista. En la iglesia católica, hermano, la mayoría de sacerdotes tienen la idea y la actitud que en la actualidad sobre la segunda venida de Jesús es muy variada. Cuando le preguntamos a cada uno de ellos, la opinión de ellos es muy variada, equivocada en algunos aspectos, despreocupada y hasta molesta en otros. Es variada porque algunos creen que el fin de los tiempos o fin del mundo, toda la tierra se va a destruir y no va a quedar nada. Y eso les produce miedo y prefieren pensar que todos esos vaticinios no son ciertos y dudan de la palabra del Señor y van pensando y dicen ellos cómo se van a caer las estrellas. Si la ciencia dice que nuestro sistema solar durará varios millones de años todavía y le creen más a la ciencia que a la palabra del Señor. Y otros sacerdotes y obispos y cardenales y teólogos católicos piensan que el reino de Dios del que habla Jesús ya está aquí, que quien recibe a Jesús y vive conforme a su doctrina ya está viviendo en el reino de Dios y que este reino de Dios, con el pasar de los años, que pueden ser 100, 1000, 1,000,000 de años, quién sabe, este reino irá mejorando y hasta que todos hayan cambiado el reino de Dios habrá llegado a su meta. Mientras no cambien, no llegarán al reino de Dios, dicen algunos. Algunos otros piensan que Jesús tal vez nunca venga de nuevo. Él ya vino, dicen, y la tierra seguirá existiendo por siempre. El juicio al que se refiere la Biblia es un juicio personal que se realiza en el momento de la muerte de cada individuo, ahí en su juicio particular.
Y Jesús ya vino una vez y no tiene por qué venir otra vez, dicen ellos. La segunda venida se refiere a cuando cada individuo lo recibe ahí en su conversión. Se dan cuenta del daño que han producido las ideas liberales de la apostasía, hermano. ¿Te has dado cuenta todo ese daño que ha hecho el marxismo, la masonería, la homosexualidad ahí en nuestra iglesia? Años atrás, todos los católicos, incluidos la jerarquía de la iglesia, creían a ciegas lo que la Biblia decía, sin cuestionar, porque es palabra de Dios. Pero ahora, hermano, con esa infiltración del enemigo en la iglesia, hay una gran división en nuestra iglesia. Como vamos a ir observando, todas estas ideas, si bien pueden tener también pedazos de verdad, son de por sí equivocadas y van llevando a la indiferencia. Pues si los mismos sacerdotes no se ponen de acuerdo, y aunque cada quien tiene su propia teoría, si todos coinciden en que no hay que preocuparse, pero ¿cómo no me voy a preocupar si sé que mi padre vuelve? ¿Cómo no me voy a preocupar si tengo que hacer los preparativos para recibirlo lo mejor que pueda? ¿Cómo no me voy a preocupar si tengo que avisar al resto de mis hermanos para que se preparen también? ¿Y no crees que es mejor estar listo y preparado que no estarlo, hermano? ¿No crees que es mejor empezar a trabajar y hacer méritos para edificar el reino que esperar hasta el último día cuando ya no haya ningún pedacito de tiempo? Hoy, hermano, yo te invito a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima y escucha lo que San Lucas pone en los labios de Jesús. San Lucas 12:37. Dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Palabra del Señor. Para toda esta gente que no cree en Jesús y que no se han puesto de acuerdo en nuestra iglesia, los avisos de la Santísima Virgen, las profecías ya cumplidas del final de los tiempos, lo que Jesús mismo dijo, no tienen validez y han montado todo un sistema de enseñanzas para desacreditar a las Sagradas Escrituras, dándose a ellos mismos un halo de legalidad y erudición, porque todos estos son doctores en la Biblia y teología. Qué inteligente y sabio es Satanás, ¿no crees, hermano? Pero qué estúpidos estos doctores. Los pocos católicos de la iglesia, del clero y los fieles laicos que creemos en la inminente venida de Jesús, tenemos que guardar distancia con respecto al resto, pues muchos de nosotros somos discriminados y vistos como retrógrados o bichos raros. Y nos van a decir que vas a estar pensando en estas cosas. Eso lo hacen las sectas, los ignorantes. Le van diciendo a uno y se ríen de la preocupación que uno siente por preparar la venida de Jesús. Verdaderamente, hermano, es una pena que esto suceda en los mismos integrantes de la iglesia, pero es una señal más de los signos de los tiempos. Y es por eso que las Escrituras dicen, solo unos pocos se salvarán, porque la mayoría sufrirán las consecuencias de su incredulidad, de su concupiscencia, de sus vanidades, de su soberbia y de su alejamiento de Dios. Y con eso, hermano, en mente, yo te invito hoy a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima
ese cenáculo moderno. María Santísima está saliendo a gritar que le preparemos la venida de Jesús, que seamos fieles a la iglesia, fieles al Evangelio, fieles a Jesús, y nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo en su cenáculo, ahí donde estuvieron los apóstoles, ahí en el corazón de María Santísima. Pidámosle a Jesús que nos llene con la unción que nos ungió ahí en el bautismo, que nos llene de su Espíritu Santo, para que como Él hagamos el bien. Ahí, hermano, preparemos la segunda venida de Jesús, y María es ese cenáculo, ese instrumento poderoso en las manos de Dios al final de los tiempos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando